Les bendiga en esta hora y bienvenidos a Ecos de la Verdad. El tema para hoy, el problema. Estamos en deuda con el Señor por sus grandes y ricas misericordias que constantemente nos extiende a cada uno de nosotros. Antes de seguir con el tema de hoy, vamos a orar. Hay bastante necesidad, no solo en las familias, sino en toda una nación y el mundo entero. Sigamos orando por mi sobrina, que el Señor le dé la fortaleza que ella necesita para salir adelante de lo que, como le dije, esta tormenta por la cual ella está pasando en esta hora. Por mis sobrinos, que les he dicho que sigamos orando por ellos. Por mi amigo Pablo Moreno Jr., que el Señor le dé la sanidad completa también a él de una manera gloriosa. Por todas las necesidades que hay en el día de hoy. Queremos, hermanos, que nos unamos como nunca. La oración es la que fortalece a la persona, fortalece al hogar, fortalece a la nación. Nos hemos descuidado, pero creo que es tiempo de regresar. Padre, en el dulce nombre de Jesús, venimos a ti de nuevo en esta hora, Señor, rogándote por las necesidades, Padre divino. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada quien, Padre, para aquellos que están pasando por tiempos difíciles, esas tormentas, Señor, que parece que los está destruyendo, pero yo sé que tú estás en medio de ellas, Señor, y tú los vas a ayudar a salir adelante. Bendícelos. Te ruego que los fortalezcas, Padre, aquellos que están en hospitales en esta hora, que extiendas tu mano cariñosa y los toques, Señor. Todas las necesidades, Padre, por mi amigo Pablo, allá donde está, Señor, extiende tu mano. Sé que para ti no hay distancia, Señor. Tócale, déjalo sano, Señor. Por mis sobrinos y mis sobrinas, Padre, que también están pasando por tiempos difíciles. Padre, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Bendice en esta hora, Señor. Bendice a los oyentes, Señor, que están con nosotros y que van a vernos a través de la semana. Que tú bendigas sus vidas de una manera gloriosa. En el dulce nombre de Jesús te lo ruego todo, Padre. Amén. En amén. El problema es la gran necesidad del hombre de poder hacer con lo supernatural en el mundo natural. Eso es lo que el hombre, como nunca, es lo que anhela. Quieren que Dios se mueva de una manera poderosa para que ellos puedan decir, ¿vieron lo que acaba de hacer Dios? Ese es el anhelo de ellos, esa es la oración de ellos. Pero el problema del hombre en el día de hoy es que estamos en nuestra naturaleza o nuestro estado de naturaleza y queremos y anhelamos con todo lo que está de nosotros los hechos supernaturales de Dios. Y no es tanto porque queremos que su gloria se vea, sino que queremos sentir alivio de las cargas que llevamos. Y esto, mi querido hermano y amigo, es de que las circunstancias a veces no cambian, pero eso no significa que Dios no está con nosotros. Aquí empezamos a mirar algo que Pablo nos cuenta ahí en 2 de Corintios, el capítulo 2, el verso 10. Y hay algo glorioso que quiero compartir con ustedes en esta hora. Mire, mi querido hermano y amigo, nosotros tenemos que comenzar a mirar a Dios no como
como le dijera, un genio, un genie que sale de la botella y sale solamente para venir a darnos lo que nosotros le estamos pidiendo. Se va mucho más allá de eso. Lo que la palabra del Señor nos enseña es de que nosotros, a veces digo la palabra me molesta porque a veces hacemos esa clase de oración como que Dios no tiene otra cosa que hacer que cumplir nuestros antojos. Y nosotros hoy en día hay batallas, pero batallas eternas que nos están llamando a cada uno de nosotros, no tanto para hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad de nosotros. Como en los días de nosotros, también fue así en los días de Pablo. Pablo, la gente anda buscando no fuerza interna, sino liberación externa. No andan buscando estar ese consuelo interno, sino autoridad externa. Pero la verdad de las cosas es de que si nosotros, en lo que pedimos y en lo que estamos haciendo, no le traen a Dios la gloria máxima, significa que no viene de Dios. La palabra nos enseña que el maligno falsifica las cosas de Dios para tener al hombre en el lugar de ruina que deseas tenerlo para siempre. El maligno tiene solamente límites en su poder. Él también puede cambiar quizás las circunstancias o quitar las pruebas, pero nunca viene con ese consuelo interno que aunque estás pasando por los tiempos difíciles, y déjenme decirle ahora a ustedes que están pasando por tiempos difíciles, que parece que la tormenta no quiere pasar y como que la lucha viene y como otra cosa viene, mantente firme. Pablo estaba luchando de la misma manera. Mientras abremos el pasaje de hoy que se encuentra ahí en el capítulo 12 de 2 de Corintios, vamos a mirar de cerca este incidente que quizás te va a ayudar a ti, me va a ayudar a mí, para que entendamos qué es lo que Dios está tratando de hacer con nosotros. Y luego, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? La palabra nos enseña que Pablo estaba luchando primeramente con el enemigo de la gracia. ¿Y cuál es el enemigo de la gracia? El orgullo, el querer ser reconocidos, el querer recibir gloria que solo a Dios le merece. La palabra nos enseña que por 14 años Pablo había sido parte de una manifestación gloriosa, de una revelación que había experimentado de Dios. Y esto había resultado en esa proclamación del Evangelio de los secretos divinos que se le fueron revelados y que yo y tú en este día gozamos de ellos. Pero veía que mientras, como se lo dijera, el maligno ve lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y al momento que yo y tú comenzamos a creernos algo, el maligno viene para arruinar aquello que sintemos. Y así le pasó al apóstol Pablo. La palabra del Señor dice que
el maligno vino primeramente con el permiso de Dios. Dios lo permitió para que él pusiera en la vida de Pablo, dice, una espina, dice la versión antigua, y una estía, dice la más moderna. Mire, si yo y tú mantenemos nuestra vista en el Señor, fíjese lo que dice el verso 7, lo vamos a leer en esta hora. Escúchelo bien. Verso 7 del capítulo 12. Y dada la extraordinaria, escúchelo bien, grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Escúchelo bien. Escúchelo bien. El problema superficial aquí que estamos viendo es de el orgullo espiritual. Nomás véase lo que estamos viendo en el día de hoy. Cada iglesia quiere tener un culto extraordinario y traen toda clase de tonterías dentro del santuario que hemos perdido la reverencia y el respeto a quien decimos que estamos sirviendo. ¿Qué sería bueno hacer con Pablo? La solución no la dio el maligno, fue Dios el que la dio. Eran unas circunstancias no que iban y venían, sino que iban a tener a Pablo en absoluto control. ¿Sí me entiende? Él iba a estar. A veces pasamos nosotros por un dolor de cabeza o esto o lo otro, pero pasa. Lo que a Pablo le vino no iba a pasar. Esto era para despertar a Pablo a la realidad, para que Pablo dejara de sentirse autosuficiente, para que se deshiciera Pablo como cuando uno cae en la mar y no hay salida, no hay solución. Pero esto vino para que Pablo dependiera de Dios, para que dependiera de Dios. En este caso, lo que le estaba estorbando a Pablo era de larga duración. Era algo que le iba a molestar el resto de su vida. Era algo que iba a venir y se le iba a quitar cuando él pasara a estar con el Señor. Mire, la palabra del Señor nos enseña. No sé cuántos de ustedes se han clavado una estía, especialmente en el pie, un estío, una espina. Al verla, pues no tiene mucha gracia, ¿verdad? No se mira peligrosa. Pero ¿qué acontece si se te clava en el pie y la dejas? Va a venir a paralizarte, va a venir a estorbarte, aún a caminar como caminabas antes. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces miramos las cosas comunes como algo que no tiene consecuencia. Pero todas ellas tienen una consecuencia horrenda si es que las dejamos pasar a lo ligero. Hay por lo menos 5 cosas que quiero en esta hora compartir con ustedes que lo que nos enseña la palabra. Conocemos de dónde vino esa estía o esa espina. Pablo nos dice que es un mensajero de Satanás. Dice que venía directamente del infierno. Pero si miramos el verso 7, Pablo dice que era la idea de Dios. ¿Te recuerda? Yo me ponía a pensar cómo Dios le pregunta a Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra,
y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Garantizado, lo había notado y sabía quién era Job. De igual manera que Dios le dice a este que venga, que venga, que venga. Y por seguro vino. Y esto vino del maligno, pero a la sugerencia de Dios. Vuelvo a repetir, con el permiso de Dios. ¿Cuántas veces nosotros le atribuimos al maligno todas las cosas? Todo lo que nos acontece, malo o bien, esto o aquello, se lo atribuimos al maligno sin pensar, que nada viene a tu vida o a la mía, sin primero tener permiso de parte de Dios, como le fue aquí con Pablo. Yo estoy segurísimo porque siempre en la palabra del Señor nos da esa seguridad, como nos da Romanos 8:28, que dice, para los que aman a Dios, todas, no algunas, dice, todas las cosas les proceden para bien. Pablo sabía que si Dios lo había permitido, era para bendición de su vida. Sabemos de dónde vino del maligno. Segundo, conocemos qué clase de problema era. Era una enfermedad física. Y había dos cosas ahí en la vida de él, que era debilitadora y también humillante. Leía hace un tiempo atrás cómo Pablo sufría y la gente se burlaba de él por causa de esa espina o estía que estoy mencionando ahora. Pero en realidad no lo sé cuál sería, pero Pablo sabía exactamente de dónde había venido y el problema que él o a él estaba causando. Tercero, conocemos el extento del impacto. Esto era para Pablo no meramente una inconveniencia, porque si escuchó lo que dice el verso 7, fue un mensajero del maligno para bofetearlo, para tenerlo abajo. Estoy hablando de una guerra espiritual. Estoy hablando aquí del maligno que vino a hacerle la vida más difícil al siervo de Dios. Estos problemas que miramos que vino a la vida de Pablo eran suficientes para sentar a Pablo, sacarlo de la carrera, sacarlo de la lucha y sentarlo en una esquina. Pero Pablo no iba a aceptar nada de eso, aunque esa era la meta del maligno, Pablo no lo iba a aceptar. Acuérdense, cuando le acontece algo, la meta del enemigo es destruirnos, pero Dios lo torna para bien cuando a él lo amamos. El impacto que hace a veces estas cosas que vienen en nuestras vidas, nosotros hemos pasado por varias de ellas, pero en ningún momento nos deja Dios solo. Su gracia divina se multiplica cuando yo estoy débil, cuando yo me siento adolorido, la gracia de Dios se manifiesta y se aumenta para que, no digo que no lo siento, pero como si no hubiera acontecido. La cuarta, hay un propósito divino cuando Dios lo permite. ¿Cuál era el propósito divino de permitir Dios esas cosas en la vida de Pablo? Para que no se exaltara. Pablo lo pone de esta manera y es importante que lo miremos para que no excesamente, o sea, que no tomara más de lo que en realidad era. Porque el que debe de ser glorificado en nuestras vidas no somos nosotros, es Dios. Y todo lo que se permite y todo lo que pasa
es para que su nombre sea engrandecido. Esta guerra empezó. Estamos segurísimos que fue Dios. Hace de noviembre para acá estuve poquito corto, no podía hacer lo que quería hacer porque el pie, pero me dio tiempo de sentarme un rato y meditar en las grandezas de la gracia que vienen a la vida de nosotros, que a veces no tenemos tiempo para apreciarlas, meditar en ellas. Mire, mi querido hermano, a veces Dios permite estas cosas para que vengamos, ¿qué sería la palabra? Ser indefensos, a sentirnos como que ya no podemos. Y la razón por la cual la permite Dios es porque Él quiere ayudarnos. Nosotros a veces queremos hacer tantas cosas para Dios, pero Dios quiere hacer grandes cosas a través de nosotros. No, escúcheme bien. ¿Cuántas veces a veces Dios nos mantiene necesitados? ¿Y sabe por qué es? Porque Dios quiere suplir nuestras necesidades. Dios quería mantener a Pablo dependiendo de él. Y había una razón. Había una razón, y esta es para que Pablo dependiera de Dios y no de él mismo. Pablo era esa clase de personas, mi querido hermano, y quizás poquito como yo, me gusta a mí hacer las cosas. No hay como hacerlas a mi manera. Y Pablo era esta clase de personas. Y si se recuerda usted cuando le escribía a la iglesia, dice, yo no dependo de nadie. Por eso tengo estas manos, me pongo a hacer trabajos para ganar mi propia ganancia, para no ser carga para nadie. Escucha la clase de personas que era este hombre de Dios. Pero mire, si nosotros cada día, a veces el Señor permite para que nos humillemos. Y la razón por cual nos humillamos es porque queremos que Dios reciba la gloria. Dios no comparte su gloria con ninguno de nosotros. El enemigo había llegado al punto de hacer de Pablo una persona inútil. ¿Para qué? Para que finalmente Dios pudiera usar a Pablo poderosamente como lo ha usado para dejarnos todas estas cartas escritas y epístolas que nos han ayudado a la iglesia como ningún otro que ha existido antes y después de él. La quinta, conocemos la respuesta de Pablo. No era una respuesta mala, ni tampoco culpó a Dios, ni tampoco escuchamos que Pablo vino a ser amargo, de tratar de corregirla a través de sus buenas obras. Él no culpó a nadie, a Dios, ni a los hombres. Pero lo que Pablo hizo, quizás en el día de hoy puede ser aplaudido por la iglesia de hoy. Él quería que Dios, que cuando nada acontece, ¿cuántas veces usted ha orado? Nos levantamos, caminamos y nos regresamos porque no hay respuesta. Pablo hizo lo mismo. Dice, 3 veces oré a Dios, pero miraba que no era una oración que hizo Pablo nomás. Señor, tú conoces mi necesidad, tú puedes suplirla. No, dice la palabra del Señor que Pablo fue consistente en su oración fue ferviente, su oración fue con fe oró que Dios podía. Y él persistió y Dios decía nada. Finalmente Dios le dice, no,
Escuche bien. Dice Pablo, pero me dijo, mi gracia y mi favor y mi amor y misericordia es suficiente para ti. Esto es suficiente en contra de todo peligro para capacitarte a poder aguantar esta tribulación, porque mi fuerza y mi poder se hacen perfectos en tu debilidad. Dice el Señor, con todo más, dice Pablo, ahora me siento feliz en mis enfermedades para que el poder de Dios o de Cristo Jesús se haga una realidad completa en mí. Mire cómo lo pone el verso 10 de ese capítulo 12 que hay paraphraser aquí. Escuche bien. Por eso me complazco. Escuche, pero esas palabras tenemos que escucharlas. Pablo dice, por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en mis privaciones, en mis persecuciones y en mis angustias, por amor a Cristo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Escúchelo. Entonces soy fuerte. Pablo dijo, el Señor, mi gracia es suficiente. Esa fue la respuesta de Dios. Porque mi querido hermano y amigo, no importa por lo que estás pasando en esta hora, Dios y su gracia divina, y si le agregas algo, la gracia de Dios prevalecerá y tendrás victoria. Dios quiere que yo y tú dependamos de Él y de nadie más. Él y Él solo nos dará la victoria. Qué fácil. Yo sé que es fácil decirlo, pero vivirla es otra cosa. No sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar. Quizás Dios le dijo a Pablo que sería fácil quitarle todas sus tribulaciones. Era fácil para Dios hacerlo. En un abrir y cerrar de ojos, Pablo quedaría completamente sano. El Señor podía hablar a esa enfermedad, a esa deficiencia. ¿Qué handicap podemos tener que Dios no nos lo quite? Hemos visto la mano maravillosa de Dios moverse. Pero escuche, hermanos. Pero Pablo dice el Señor, si yo hago eso, conocerás al Dios de poder, pero nunca, escuche bien, nunca conocerás al Dios de gracia. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos, que Él es un Dios de gracia. ¿Qué significa? Que es un Dios que nos da todo gratuitamente, no hay nada que tenemos que hacer, solamente depender de Él y entregarnos a Él. Para terminar, pero en ti, Pablo, dijo el Señor, voy a soltar mi poder porque no tienes ninguno ahorita. Te voy a soltar mi ayuda porque no tienes ninguna. Y es cuando el Señor nos bendice a nosotros, hermanos, cuando dejamos de pensar en lo que podemos hacer o lo que tenemos. ¿Qué tuviéramos nosotros afuera del Señor? ¿Qué tenemos en realidad hoy afuera del Señor? Él quiere que nosotros seamos personas que digamos, ¿qué sería de mí sin Él? ¿Qué fuera de nosotros sin Él?
Nos ha colmado, amén, nos ha colmado de bienes. Pero su gracia y su misericordia en los tiempos difíciles, esa gracia nos mantiene firmes cuando la tempestad está deshaciéndose. Es nuestra dependencia de Dios. Es cuando le decimos, Señor, no soy nada. No soy nada. Y nada tengo que valga la pena sino a ti. Amoroso Dios y buen Padre, te alabo y te glorifico por tu grande gracia divina que nos has cubierto y nos has dado, Señor. Tantas cosas que no merecemos, pero tu gracia divina nos ha colmado, Señor. Tú seas de una manera grandemente exaltado en los corazones y las vidas de aquellos que están pasando por tiempos difíciles. Tú nunca nos dejas solos, Señor. Mientras más débiles nos sintemos, más redamas de tu gracia sobre nosotros. Cuando nos sintemos que ya no la vamos a hacer, tú redamas tu gracia, Señor, para que podamos llegar a otro día de victoria. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a todos aquellos que han escuchado y van a escuchar, Señor. Que tú bendigas. Tú no te fijas en los problemas que están pasando. Tú te fijas, Señor, en qué tanto dependemos de ti, porque sin ti somos nada. En el nombre poderoso de Jesús te lo ruego todo en esta hora, Padre. Y tú recibes gloria, honra y alabanza, porque no hay nadie afuera de ti. Amén. Amén. De nuevo, muchísimas gracias. No se dé por vencido, mi querido hermano y amigo. El Señor está contigo. El Señor te bendiga y hasta la próxima.